en no atender el reclamo del ministro fiscal general del Estado de enjuiciar por una sospecha al exdiputado Clever Jiménez y al periodista Fernando Villavicencio. Esto de que el señor doctor Blum, de cuyo padre y de cuyo tío soy su amigo, yo los muertos siempre los considero que siguen viviendo para mí, por eso es que me expreso en estos términos. Resulta de esto de enfrentarse a una mesa donde está el Procurador General del Estado, el Ministro General del Estado, el Ministro Fiscal General del Estado y no sé qué otro personaje de esa altura, y decirles que no acepto la petición, requiere un valor cierto, no cierto valor, sino un valor en efecto cierto. Felicitación. Luego un reparo, antes de olvidarme, un reparo a dos acontecimientos en contra de los trabajadores que en el mundo han ocurrido. El uno es el crimen político cometido, como ya es usual en Venezuela, en imponer el trabajo forzado a los empleados, obligándolos a transformarse en jardineros y agricultores, aunque sea un tiempo, para reparar la pereza intelectual y la soberbia minera que han tenido los gobernantes de ese país. El segundo ataque contra los trabajadores se produce en Arabia Saudita. Esta monarquía que debemos investigar con el mismo cuidado y esmero con que seguimos la monarquía inglesa, la monarquía española, entre otras, que son solo bellas, pero estas son ejecutivas. Y resulta que el monarca árabe saudita, que es el depositario o el financista del terrorismo musulmán sunita, no lo olviden que el otro sector de musulmán es el chiita, el sunita es el terrorista verdadero. Pues bien, a trabajadores, de 10.000 trabajadores entre filipinos, pakistaníes e hindúes, no les han pagado sueldo y el sueldo que le pagaban era a nivel de esclavitud. Los ha despedido y como gran oferta ha ofrecido devolverlos en avión cada uno a su respectivo país. Ahora entremos en materia nacional. En materia nacional, antes que todo, los asuntos históricos, y hay dos que quiero mencionar. El día de hoy. Porque no los pudimos mencionar la semana pasada por las vacaciones propias de la ciudad, y son asuntos que tienen relación precisamente con la ciudad de Guayaquil. La primera es de que es necesario remarcar una vez más que cuando Simón Bolívar realmente se impone que Guayaquil se agregue a Colombia, en efecto fue un acto dictatorial, porque había un sector que se opone, mayoritario, que quería adherirse al Perú o ser independiente. Lo cierto es que hay que explicar que esa dictadura, llamada dictadura, y se presenta a Simón Bolívar como un hombre hostil en ese gesto, era absolutamente indispensable para la existencia de lo que es hoy la República del Ecuador. Imaginémonos que hubiera prosperado la idea de nuestro querido José Joaquín de Olmedo de transformar la costa en un estado. El estado nuevo habría llegado hasta Tumbes. Bien. Y entonces, ¿y la sierra? La pregunta, ¿toda la sierra habría quedado sin acceso al mar? ¿Es eso una forma de diseñar una república? Creando desde el inicio un país mediterráneo, que es la Sierra del Ecuador, equivalente a Bolivia y todas sus quejas justas. No, simplemente José Joaquín de Olmedo era un gran poeta y quizás era el único poeta y el mejor en algunos tiempos, poeta épico. Ya lo hemos dicho. Pero quien tenía la razón era Bolívar, porque Bolívar lo que quería hacer era delimitar y exigir los mismos límites que había tenido la Real Audiencia de Quito, sea con el Virreinato de Lima, sea con el Virreinato de Nueva Granada. Pues ya es tiempo de que sepa, el que no lo sepa, que nosotros fuimos una provincia jurídica que estuvimos agregada la mayor parte del tiempo al Virreinato del Perú, pero en cierta época al Virreinato de Nueva Granada, es decir, a Colombia.
Entonces, de allí viene la confusión y el origen del problema limítrofe ecuatoriano-peruano posteriormente. Simón Bolívar quiere desde el primer momento trazar la frontera de Colombia, de la Gran Colombia, de la asociación de Ecuador, de lo que es hoy Ecuador, Colombia y Venezuela, exactamente donde fueron los límites de la Real Audiencia de Quito, Tumbes, Marañón. Por eso es que, habiéndose declarado independiente en 1820, no es que la dictadura impuso, no es que lo hizo por necesidad, porque ¿qué ocurrió en 1829? Es decir, 9 años después. El Perú invadió el Ecuador, tomó Jaén, que era provincia ecuatoriana, invadió la provincia de Loja, avanzó hacia Cuenca y allí lo esperaron los generales de Bolívar, Sucre y Juan José Flores, y en la batalla de Tarqui destruyeron al ejército peruano. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Es porque estaban, repito, Bolívar estaba defendiendo, no es cuestión solamente de Guayaquil, era Tumbes, Marañón, habiendo entrado hasta Cuenca, es decir, casi la mitad del país, si se considera la provincia de Jaén, que también había sido usurpada. Lo que está confirmando, esta es la visión nueva, porque que no han estudiado la historia del Ecuador en función continental. Y entonces yo sí la he estudiado y por eso digo lo que digo. Es decir, él hizo lo justo. Y entre paréntesis, y para dejar a Bolívar a un lado, no hay por qué estarlo examinando a Bolívar después de haber hecho la independencia de 5 países. Ya basta. Con eso hizo bastante. Ya con eso aró en el mar lo suficiente. ¿Por qué lo analizan como gobernante? Estamos de acuerdo que como gobernante nadie en América sabía qué había que hacer. Se disputó San Martín, Brasil se adhirió, tuvo un rey. México invitó a otro rey a que vaya a México, es decir, no estaba el gobierno posterior a la independencia en todo el continente latinoamericano un enredo. ¿Por qué criticar a Bolívar por eso? A Bolívar simplemente juzguémoslo como lo que fue y que es incuestionable, el libertador, punto. La segunda cuestión es que con ocasión de la fiesta de Guayaquil se entró en una comparación necia de alguien, desde luego una minoría, pero es que es necesario aclararlo enseguida. La comparación entre el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820, como si esto fuera una competencia que sí es competencia, una competencia necia entre las dos bolitas del mismo rosario, entre dos eslabones de la misma cadena, es decir, una necedad. Y resulta porque son etapas en que el país se va proclamando su independencia, pero se le reprocha a los próceres del 10 de agosto de 1809, a los próceres de Quito se les reprocha haber dicho que juraban lealtad al rey de España. Es que estos son unos ignorantes, porque resulta que lo que no saben es que en ese momento el rey de España había sido destituido por Napoleón Bonaparte, que ya en 1809 había invadido España con el fin de aislar a Inglaterra, no por odio a España tampoco, sino porque quería aislar los puertos españoles al comercio británico, había aislado todo el continente europeo. Entonces el motivo de la invasión impuso a su hermano José. Cuando los próceres de Quito le dicen somos leales a ti, mira lo que le están diciendo es sabemos que tú ya no eres el rey, sabemos que han puesto a José el hermano del emperador de Francia, pero lo que te queremos decir es que el grito de independencia es respecto de España y en el conflicto entre tú y Francia estamos contigo en subsidio, es lo que quisieron decir. ¿Interpretación de quién? Del doctor Damerval, pues, por supuesto. Bien. Ahora sí, entremos en otro punto, doctor, ya en los puntos si actuales. Ya que estamos revisando la historia también el día de hoy, 19 de agosto, hay que recordar, pues han transcurrido 195 años de la batalla de Coni, que lamentablemente la niñez y la juventud que está estudiando se han olvidado de estos temas por culpa de los cambios que se hicieron en el currículo académico. Ya no se estudia cívica, historia profundamente. La batalla de Coni, que fue el 19 de agosto de 1821. Hoy estamos 19 de agosto del año 2016. Bien, pero hay otras batallas y Cuenca y etcétera, pero todo eso está muy bien dicho y muchas gracias por los apuntes. Pero lo fundamental es lo que usted dice. Esa es una prueba, pero hay varias otras pruebas caudalosas. Es decir, por supuesto que se ha perdido el civismo y una de las personas de estos criminales políticos que ambulantes que hay ahora es los que han suprimido la conscripción, los que intentan suprimirla.
los que la han disminuido quieren disminuirla a la mitad. Estos criminales políticos, porque así hay que llamarlos, irlos detectando de una vez, estos que quieren reducir las Fuerzas Armadas en 10.000 efectivos, en circunstancia que se nos viene toda la guerrilla de Colombia que no depone las armas, que son un cuarto de los 10.000 hombres de la FARC, que pasarán, pues por supuesto, al Ecuador, y el otro Ejército de Liberación Nacional que está íntero, con el cual no hay acuerdo, que se seguirá alimentando y curando y distrayendo en el Ecuador y traficando a través del Ecuador, y disminuir en esta circunstancia es un crimen político. Ya ustedes saben quiénes son. Es una necesidad estar repitiendo siempre los mismos nombres de los mismos necios. Bien, vamos a otro punto. El Ecuador ha sido registrado ya en el aspecto económico entre 128 países, en el número 100, es decir, casi al final, en cuanto a innovación, en el capítulo de las innovaciones. Y ha dicho la autoridad que menos del 8% de los empresarios ha producido un nuevo producto. En cuanto a innovación, menos el 8% de los empresarios ecuatorianos. Y un segundo capítulo, menos del 2% de los empresarios ha producido un nuevo producto en el mundo, para el mundo exterior. Dicho sea de paso, Perú está en el puesto 71 y Colombia en el puesto 63. Nosotros estamos en el puesto número 100. Solo Bolivia y Venezuela son peores, son más escasos o menos imaginativos que nosotros. Pero como siempre yo, cuando hago una crítica, digo algo positivo, añado que hay 2 puntos a favor del Ecuador, quizás dentro de este 2%, que menos del 2% en relación con los productos que van al mundo. Los camaroneros han hecho y están haciendo intensas investigaciones para la mejor cría o la mejor producción de las larvas. Y segundo y último, los floricultores han descubierto una nueva variedad de rosa que se llama Nina Bebé, con B de Bolívar. Y se debe este bebé a que es la señora Brown Breeding, debe pronunciarse con doble E, Breeding, quien ha descubierto esa rosa Nina. Felicidades, felicitaciones. Una inmensa ternura. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? Porque falta el respaldo del Estado. Este Estado que ha sido saqueado, estimados amigos, este Estado que ha sido saqueado por este gobierno, que ha administrado cerca de 250.000 millones, este Estado que solo puede probar que en los registros que ha utilizado 150.000, y la pregunta es ¿dónde están los otros 100.000? Porque el Ecuador ha tenido ladrones de distintas cantidades. Y el general Vintimilla, pues en el siglo XIX fue un gran ladrón del banco. Luego aquí hemos tenido en el siglo XX algunos ladrones que se han robado 6, 10, etcétera, millones de dólares. Pero es que aquí se han robado 100.000 millones. Y la pregunta es ¿dónde están? Porque aquí es que donde faltan en la investigación, no en fundar nuevas facultades artificiales como la de Yachay, y no en nombrar supuestos inválidos en Ginebra que ganan 500.000 o 1 millón en circunstancias que este es un país de mendigos mancos. No se olviden de esta frase, mendigos mancos, que significa un mendigo que quiere limosna y no sabe cómo recibirla porque es manco. Esta es la tragedia que remarca la figura, el ícono del Ecuador. Bien, otro punto. El alcalde de Cuenca ha pedido suspender el desarrollo del proyecto minero llamado Río Blanco, porque teme el Consejo Municipal de Cuenca que se envenenen sus aguas. Y no nos olvidemos que la ciudad de Cuenca está rodeada de la ciudad de los 4 ríos, el Yanucay, el Machángara, etcétera. Bien, entonces le ha encargado a la universidad que en 6 meses le entregue un estudio. El municipio le ha encargado a la universidad un estudio sobre la incidencia de la mina en el agua, que le va a costar $2.100.000. Sin embargo, ya en agosto, en este mes, se inauguró la mina con el apetito de que va a producir 600.000 onzas de oro y 4.300.000 onzas de plata. Yo diría, y vuelvo a insistir, en que los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador
firmen un manifiesto dirigido al mundo financiero que se publique en las principales capitales del mundo, que son las que han mandado y las que seguirán mandando por lo menos 1000 o 2000 años más. Londres, París, Berlín, Roma, Madrid y ahora Washington, diciéndole al mundo financiero que el próximo gobierno de cualquiera de ellos revisará todos los contratos que ha hecho este gobierno, porque el país está agotado de ver la negligencia en ciertos casos y la voracidad con que acometen determinados proyectos estos enloquecidos por el dinero. No hay frase mejor que esa, que entre paréntesis la usó Carlos Julio Rosemena y que sin él saberlo primero la usó Sir Winston Churchill. Bien, vamos ahora con un nuevo capítulo que se inauguró en esta semana y se inauguró de repente y que yo califiqué de gato encerrado, y en efecto hay un gato encerrado que maulla, que habla inglés, que canta, que habla mandarín. Es un gato raro, pero es un gato encerrado. ¿Cuál? El de los fusiles que han llegado. Han llegado de repente encubiertos, la palabra encubiertos es exacta, encubiertos en una ayuda por los siniestros producidos por el terremoto de Manabí, 10.000 fusiles más efectivos que los fusiles nuestros actuales, que son del año 1994. Entonces tenemos una diferencia de 4 a 14 de fusiles de 20 años. Entonces los fusiles que han llegado son 10.000. Y la pregunta es, ¿por qué han llegado 10.000 si eran necesarios cuando son 35.000 los soldados? Y si ustedes van a disminuir 10.000, siguen siendo 25.000 los soldados y debieron haber sido 25.000 los fusiles. ¿A quién y para quién son estos 10.000 fusiles? Les exigimos una respuesta, señor presidente, señor ministro. ¿Para quiénes son los fusiles? Porque el hecho coincide con que su amigo del alba, no del alma, creo que del alma y del alba, y del crepúsculo también, que el señor Evo Morales ha fundado exactamente el mismo día en Bolivia un colegio militar para adoctrinamiento del ejército boliviano en ideas e ideologías antiimperialistas, suponiendo que el país, como ustedes suponen, está acusado no por la falta de cultura, la ignorancia, el analfabetismo, no la falta de civismo, la falta de honradez, ¿no? Sino, y además, por supuesto, por intereses, esos siempre existirán. Lo importante es ver cómo los afrontamos. Pero esto no es la forma de afrontarlo introduciendo 10.000 fusiles. La gente se pregunta qué los han comprado para revendérselos al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. ¿Qué es que los han comprado para forjar? No nos olvidemos, alguien me dice, no se olvide usted, doctor Damerval, de citar que el señor Patiño, el actual ministro de Defensa, en julio del 2015 pidió 2 meses de licencia para organizar fuerzas populares. ¿No será que entonces contaron que eran 10.000 y les van a dar los 10.000 fusiles a estas fuerzas de choque organizadas por el señor Patiño en julio del 2015? Pregunto, sí señor, pregunto y exijo una respuesta. Además, aclaro que es competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas y no de los ministros de Defensa, como ha ocurrido respecto de China, que en cada visita han ido a hacer una importación de armas y que entonces hay una cláusula extraña, que se la cito, es una cosa realmente aparentemente fuera de lugar, pero ¿por qué no decir que sí tiene sentido? Dice que estas armas las entregará China. Esto lo dice en 2014, estamos en 2016. En los contratos de 2014 y 2015 dice que China se obliga a entregar estas armas cuando ocurra fenómenos naturales, ante el impacto de un fenómeno natural. Es decir, cuando haya un terremoto, explotaba por ejemplo el Cotopaxi, o haya lo que ocurrió, el maremoto o el terremoto en el mar, entonces entregan las armas. ¿Por qué esta vinculación textual que está citada por el Comercio de Quito, textual, ¿no?, de que se haya concebido esta forma de entrega, de tradición, le llamamos los abogados, de entregar las armas en una compraventa, entregarlas cuando ocurre un caso fortuito?
¿Cuál es el interés sino de ocultar en el caso fortuito una introducción furtiva de armas? Esta es la meditación que nos impone esta circunstancia. Analicemos otro caso de mucho interés. El caso de mucho interés es, debe haber un solo candidato en la oposición, debe haber uno solo. Este esfuerzo que se está haciendo y que es notable y pues encomiable, porque se oponga al candidato oficial en las elecciones del 2017 un solo individuo, es efectivo, es efectivo. Yo los invito a meditar. Yo todavía no he llegado a una conclusión. Yo me nutro de los comentarios, comparando, cotejando, debatiendo en forma fría, respetuosa, las ideas, y las ideas ajenas las recibo con mucho gusto. Bien, los invito a meditar y me lo comentan por escrito en Facebook, en Twitter, en fin, por teléfono. Pues es lógico que si en la primera vuelta compite el candidato oficial, sea quien sea, gana en la primera vuelta. Eso no lo discute nadie. Eso no lo discute nadie. Lo importante es que eso, que es válido en la primera vuelta, esa lógica, y que por eso es que debe haber solo uno en la primera vuelta, pero es que resulta que hay dos vueltas. Y la pregunta es, ese razonamiento de un solo hombre frente al candidato oficial no es válido en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque es que hay quienes opinan, y yo creo, en principio, o al principio, con acierto, es de que la segunda vuelta le gana cualquiera de nosotros al actual presidente de la República, aunque compita él. Entonces, hay una corriente en este momento que sostiene que no debemos esmerarnos. Estoy diciendo que es una pregunta que está en duda, que no debemos esmerarnos en forzar un solo candidato, que quién sabe si lo propicio, si lo conveniente es que concurran 5, 6, 7, 8 para que se dividan el 100% de los votos y no alcance el candidato oficial el 40% que le permite ser impuesto en la primera vuelta y que no haya segunda vuelta. En resumen, al país lo que le interesa es la segunda vuelta, porque allí el gobierno pierde la presidencia de la República. Y entonces los intelectuales políticos, los críticos políticos están invitados para comentar este punto. Muchísimas gracias por cualquier comentario. Respecto de las opiniones, es necesario, antes de las opiniones, una vez que hemos dicho que el Ecuador entre 128 países está en el punto 100 en cuanto a innovación, de una vez digamos otro dato tan penoso que es en otro rubro. En cuanto al índice de retraso regional, entre 133 países, el Ecuador está en el puesto 53. En el puesto 53. En cuanto al índice de progreso regional. Al respecto, se pronuncia el señor Cristian Larroulet, chileno, ministro en la presidencia del gobierno de Sebastián Piñera, en el diario El Expreso del 17 de agosto. Y por supuesto la entrevista es larga y yo solamente hago es tomar 2 o 3 párrafos que son suficientes. Le pregunta el periodista ecuatoriano de Expreso, pero ¿por qué abrirse al mercado mundial? A eso se refiere el mercado global. ¿Por qué no pensar que el punto de partida es atender el mercado interno? Le preguntan. Y él contesta, ese es un error garrafal. ¿Por qué es mejor? Pregunta, ¿por qué es mejor producir para el mercado interno que tiene 16 millones de habitantes o producir para un mercado que tiene 3.000 millones? Es decir, responde con esta respuesta. Le pregunta el periodista ecuatoriano, ¿pero estamos preparados para eso? Y él responde, Chile es un país que tiene acuerdos comerciales con el 99% del PIB mundial, pero cuando empezó a firmarlos, igual que ustedes, no estaba preparado. Hay que confiar en la capacidad de los ecuatorianos. No hay en la historia de la humanidad un ejemplo de país que haya logrado progreso económico y social si no es integrándose al mundo. Le pregunta, y es última, y la recorto, ¿qué lección nos deja Chile?
Y él contesta muchas cosas, pero lo que interesa es, él dice, a principios de la década de los 90 teníamos una pobreza del 40% en Chile de la población. Hoy es el 8%. Otro punto es porque hay un encerramiento del Ecuador, un aislamiento del Ecuador a base de la filosofía, desde luego de una filosofía que debe tener sus beneficiarios, que deben ser pues los monopolios. Lo siento, esos monopolios, yo lo que sostengo, no que estos comerciantes actualmente que son un monopolio deben desaparecer, lo que sostengo es que deben perder el miedo y enfrentarse y darle el pecho al mundo, y seguro que más de uno, que muchos tendrán éxito, así como lo tuvo Chile. En las noticias de los comentarios, y aquí vale citar pues un comentario de Osvaldo Jarrín, especialista en cuestiones militares, publicado el 11 de agosto en El Comercio de Quito. El artículo pues tiene 500 palabras y signos como mínimo. Yo solamente leo un parrafito que dice, él dice, Osvaldo Jarrín, reducción de las Fuerzas Armadas. Se dice que han blindado la frontera enviando 100 soldados, creyendo que se ha subsanado la inexistencia de protección del espacio aéreo por la ausencia de radares y la carencia de helicópteros para movilidad aérea.